Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Opinología Indeseable. El día de hoy quiero tratar un tema importante que creo que es como uno de esos temas polarizantes que están sucediendo ahora, no solo en todo el país, sino en todo el mundo, con respecto a lo que está sucediendo ahora en Cuba, en este preciso instante, y que hay una romantización muy cabrona con respecto a que el socialismo es malo y que Cuba es la muestra más clara de que el socialismo es malo y que el capitalismo es bueno y que todo lo que hace el capitalismo es bueno. Entonces, para empezar, aquí partimos desde una falsa dicotomía de que todas las cosas o son buenas o son malas, lo cual es una estupidez porque el mundo no es así de simple, ¿no? Las cosas no son o buenas o malas. Eh, Intentar reducir todo siempre entre blancos y negros, dejas un montón de colores fuera y un montón de matices fuera de la ecuación entre blancos y negros. Para comenzar con esto, este tema me llamó mucho la atención porque andaba circulando por ahí un post de un tipo que dice que se llama Irving Gatel, donde él hablaba de lo hermoso que era que Jeff Bezos hubiera gastado su dinero en un viaje espacial y cómo era una maravilla porque esto derramaba un montón de dinero en empleos y que esto ayudaba muchísimo a las economías. Hace una serie de posts en donde estos posts tratan como de explicar cómo los lujos de los millonarios o los lujos de la gente con muchísimo dinero son una bendición para la economía porque esto crea una derrama de crecimiento impresionante, ¿no? Pero siempre durante esta romantización acerca de la creación de dinero y de cómo se mueve el dinero en el mundo, hace que caigamos otra vez en eso de blancos o negros, buenos o malos, socialismo malo y capitalismo bueno. Entonces, para empezar tenemos que darnos cuenta de que no es tan simple como que un empresario dice, qué ganas tengo de tener un cohete para viajar al espacio, es mi capricho y voy a crear un montón de empleos y voy a crear una empresa de aeronáutica espacial y voy a hacerlo todo para ayudar a la población y a que las personas tengan muchos empleos porque yo soy rico. Para empezar, la cosa no es así de fácil. Para que una persona sea billonaria, como en el caso de lo que es Jeff Bezos, que Jeff Bezos para el año 2025 se cree que no va a ser billonario, va a ser trillonario. Ni siquiera tengo idea de cuánto es un trillón. O sea, no, ni siquiera en mi cabeza me imagino de cuánto es un trillón. Es más, voy a buscar un trillón para saber cuántos ceros tiene un trillón. Si un billón es un millón de millones, tenemos que un trillón, ¿no? Dice trillón. Son 3 6 9 12 ceros. No, pero es que esa es una cosa en inglés. Bueno, total. El chiste es un chingo de dinero. Y un trillón es tanto dinero que simplemente si se quisiera acabar con todo el hambre del mundo, se necesitan alrededor de 100 millones de dólares anuales para acabar con toda el hambre del mundo. O sea que si Jeff Bezos un día se levantara con ganas de decir qué ganas tengo de acabar con el hambre en el mundo, lo podría hacer y le sobraría muchísimo dinero. Y se les olvida que Jeff Bezos no se hizo millonario o casi trillonario siendo una buena persona. Amazon es una de las empresas que menos impuestos paga porque deducen impuestos. En casi todos los países hay ciertos mecanismos de deducción, sobre todo lo que tiene que ver con la generación de empleos, en donde los países
pagan sus impuestos y después el gobierno les regresa X cantidad de dinero en impuestos por todo aquello que se supone que ellos generaron para la comunidad, ¿no? Como obras benéficas, de caridad, y la creación de empleos. Y al final, Amazon, siendo una empresa del tamaño que es, termina por no pagar impuestos, o lo que pagan realmente es una baba, una tontería realmente. Entonces, para empezar, aunque se creen empleos, realmente las empresas muy grandes no suelen pagar impuestos, sino que se lo cargan al trabajador, y el trabajador es el que termina pagando los impuestos mediante el ISR, por ejemplo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de México, les rebajan en impuestos en el Infonavit, en el ISSSTE, en el IMSS, en alguna, en el bueno, sí, el IMSS es el Seguro Social, entre otras tantas prestaciones que hacen que los empleados terminen por pagar un montón de impuestos, incluso más que la empresa que los está contratando. Entonces, para volverte billonario o trillonario, necesitas primero evadir impuestos, ¿sí? Ser una persona que evade una buena cantidad de impuestos, para después agarrar ese dinero y llevarlo a paraísos fiscales. Porque luego a veces hay impuestos sobre las fortunas y la acumulación de dinero que llegan a tener las personas muy ricas. Entonces normalmente agarran ese dinero y lo llevan a paraísos fiscales. ¿Cuánto dinero hay en paraísos fiscales? Según El Economista, el 10% del PIB del mundo está en paraísos fiscales, cual significa que está guardado en ciertos países que les permiten no declarar o guardar en la secrecía absoluta, o sea, bajo mucho secreto, ese dinero y esa fortuna que traen. Se dice que una gran cantidad de políticos y una gran cantidad de estrellas de cine y de empresarios tienen su dinero en paraísos fiscales, lo cual significa que pues también no va a dar nunca a las economías de los países. Entonces, si tenemos que hay evasión de impuestos y si tenemos que hay paraísos fiscales, simplemente es como que Jeff Bezos está creando un montón de empleos. Si lo vemos desde el lado bueno de la creación de empleos, diría sí, está creando empleos, pero por otro lado también está quitando muchos empleos. O sea, no solamente hay que ver el lado de la moneda en donde se crea, sino también en el que se están perdiendo. Porque Amazon es una empresa que tiene una competencia desleal altísima hacia otras empresas. Para empezar, siempre tiene precios que están a veces muy por debajo de lo que vale cualquier producto, y por lo tanto compite casi de manera desleal con otras empresas. Pongamos un ejemplo bien simple. Una lavadora, una estufa, perdón, en Liverpool te puede costar alrededor de 10,000 a 12,000 pesos. ¿Por qué? Porque Liverpool tiene que pagar empleados, tiene que pagar una superficie de X metros cuadrados, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar muchos sueldos, ¿no? Y Amazon, sin embargo, es solamente una bodega. Y esa bodega ni siquiera emplea a las personas que son sus mensajeros, sino que muchas veces son freelance. Entonces, esas personas que son freelance y que muy probablemente sean subcontratados por otras empresas, también es dinero que se le ahorra a Amazon, por ejemplo, y al final Amazon no tiene que pagar ni la luz, ni la renta, ni el agua, bla, 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 y puede hacer que sus precios sean muchísimo más bajos que los que tiene Liverpool. Entonces, tan solo creo que Sears es una empresa que quebró, me parece que hace como 2-3 años más o menos. Entonces, Amazon y Jeff Bezos crean empresas que crean empleos, pero también quitan muchos empleos. Entre otras cosas, hay muchas empresas, sobre todo lo que tiene que ver con mano del internet, que han hecho quebrar y desaparecer a unas otras tantas empresas que también antes existían. Por ejemplo, las empresas editoriales que cada vez venden menos libros físicos, las empresas editoriales que son de revistas y periódicos que cada vez venden menos periódicos y menos revistas y tienen que subir el precio de sus revistas y de sus periódicos para compensar, y que se terminan al final yendo al modelo de negocio online, que a su vez les da dinero a Mark Zuckerberg y a otros tantos billonarios más. Entonces tenemos que no es
lo que el capitalismo cuenta como la creación de empleos, mágica, cómica, musical, en donde un millonario está, cree y cree empleos, pues no siempre es así, ¿no? Porque sí crea, pero por otro lado también quita. También quita empleos y también crea competencia desleal, también lava dinero, también guarda paraísos fiscales, evade muchos impuestos. Y tenemos que llegar a otro punto de vista. Cuando yo digo que es una estupidez lo que se cree que el pobre es pobre porque cree, porque quiere, es porque muchas personas se fijan en aquella historia de éxito en donde, ay, es que sí, yo conocí a una persona que era muy pobre y trabajó mucho, mucho, mucho y de pronto se volvió rica. Pero quisiera saber cuál persona de esas pobres que se vivió rica es el porcentaje de las que en una sociedad trabaja, trabaja, trabaja y se vuelve rica. Yo creo que es una minoría realmente. Si puedes hacer una película de eso y puedes hacer una novela de eso, es que es una minoría. Porque si todo el mundo lo hiciera, significaría que no sería extraordinario y no harías una novela al respecto, porque no sería extraordinario. Todo el mundo podría trabajar un montón y volverse rico. Sin embargo, yo me pregunto, ¿realmente es que el pobre es pobre porque quiere o realmente el pobre es pobre porque vivió y nació en una situación en donde le era muy difícil llegar a ser rico? Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes miran un mapa mundi en el cual ustedes se meten a Google en este momento y buscan países más ricos del mundo en un mapa mundi, se van a dar cuenta de algo muy importante. Lo primero es que los países ricos están siempre en el hemisferio norte y los países pobres están en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque hay algo que se le conoce como la apropiación originaria de la riqueza. La apropiación originaria de la riqueza es que las personas ricas han sido históricamente ricas. O sea que el dinero se ha estado pasando de mano en mano, de generación en generación. ¿A qué quiero decir con esto? En que si ustedes se dan cuenta de que si en el mapa mundi los países pobres son los de abajo y los países ricos son los de arriba, son los que históricamente siempre fueron ricos y los de abajo históricamente siempre han sido pobres. ¿Por qué? Porque simplemente, por ejemplo, Europa, pues fueron países que llegaron y colonizaron África, que se chingaron a África, que robaron África, que tomaron esclavos en África y que llevaron esa riqueza al hemisferio norte de Europa. Tenemos también que las personas, los países ricos, como por ejemplo España, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Portugal, fueron países que saquearon a América Latina, utilizaron mano de obra esclava de indígenas, de negros y de indígenas, básicamente, que fueron como las partes más oprimidas. La Iglesia Católica también tuvo mucho que ver en esto, porque la Iglesia Católica siempre cobró impuestos a los reyes, a las monarquías, y siempre tenía grandes negocios. Por ejemplo, la Iglesia Católica apoyó mucho al nazismo, a Hitler, para que Hitler les permitiera a la Iglesia Católica hacerse de los colegios y de la educación para la Alemania nazi. Entonces, siempre ha habido ciertos sectores y ciertos grupos con poder, como lo que siempre ha sido el Estado, las monarquías, las iglesias y los empresarios, que obtuvieron su riqueza a base de oprimir a otras clases sociales que ellos consideraban inferiores. Entonces, cuando se dice que el pobre es pobre porque quiere, es una falacia absoluta, porque si eres una persona que naciste en África, que tu país está siendo oprimido por una tribu o por una guerrilla, por ejemplo, Costa de Marfil, donde en Costa de Marfil hay un grupo guerrillero que tiene prácticamente controlada toda la industria del chocolate, del cacao, y explota a la gente que vive en Costa de Marfil, les paga prácticamente nada por el chocolate que ellos, perdón, el cacao que ellos producen, y que luego Hershey's se los compra a los guerrilleros de manera muy barata, con precios de risa,
para luego crear chocolate y vendérselo a Estados Unidos o América Latina o quien sea a precios exorbitantes. Entonces, cuando ustedes recuerden casos de éxito de personas que dijeron, no, sí, es que yo trabajé mucho y logré llegar a algo. Es que a lo mejor no eras totalmente pobre. Ya el hecho de que hayas tenido agua potable, de que hayas tenido internet, de que hayas tenido casa, de que hayas tenido padre y madre o una familia, ya te pone en un privilegio en el cual tú ya puedes ponerte a trabajar, a estudiar, etcétera. Pero hay muchas familias que no tienen eso. Hay gente que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene internet, que no tiene papá, que no tiene mamá, que tiene que trabajar a veces desde muy niño. Entonces, si nosotros solamente vemos en que son gente huevona, que no trabaja, pues es que a lo mejor tú nunca tuviste que mantener a tus hermanos. O es que a lo mejor tú nunca tuviste que ayudar a tus padres con dinero. A lo mejor nunca tuviste que estarte cambiando de casa constantemente y pagar más renta y pagar agua y que una parte de tu salario se vaya en eso. Entonces, es una incomprensión hacia las personas más vulnerables, a los grupos más vulnerables, el hecho de decir que simplemente si ellos se esforzaran más, pudieran ganar más. Porque si el capitalismo si el capitalismo fuera una carrera de 5 kilómetros, entonces tendrías gente que vive en una sierra en Oaxaca, donde a lo mejor probablemente los obligan a sembrar amapola para el narco, que su carrera de 5 kilómetros empieza a lo mejor 1 kilómetro antes de la línea de salida. Y a lo mejor tendrías una persona que vive en la ciudad, que su papá y su mamá trabajan, que a lo mejor empiezan en el kilómetro 2 o a lo mejor en el kilómetro 1, pero está más aventajado que el anterior. Y luego tienes a gente como Jeff Bezos o personas ricas que no empiezan 10 metros antes del kilómetro 5. Entonces, el capitalismo no es justo porque históricamente nunca ha sido justo. Siempre tuviste a faraones que explotaban a sus esclavos, siempre tuviste a reyes que explotaban a sus súbditos, siempre tuviste esa desigualdad social en una gran cantidad de expresiones. Ustedes pueden conocer a gente que trabaja un turno o 2 turnos o hasta 3 turnos y que jamás se vuelve rica. ¿Por qué? Porque la cuestión de la acumulación de riqueza no es así de fácil como trabaja un montón y guarda dinero y ya. Porque a lo mejor tú tienes que pagar renta y otra persona no tiene que pagar renta. A lo mejor tú vives con tus papás y no necesitas pagar renta. A lo mejor te pudieron sortear una buena universidad desde el principio. A lo mejor tú tuviste que trabajar y estudiar. O sea, no es tan fácil. O sea, las historias de la gente que dice, no, es que yo sí empecé de abajo y así. Ahora, esto era más fácil antes que ahora. ¿Por qué? Porque antes el dinero valía más. Eso es muy simple. Antes a lo mejor un terreno te costaba 300,000, 400,000 pesos. Hoy dentro de la ciudad no puedes encontrar un terreno de ese valor. No, es imposible. Una casa también es lo mismo, es imposible. Entonces, hay un fenómeno que se llama inflación, que se tiene que entender de alguna manera de por qué las cosas suben de precio, por qué los terrenos suben de precio, por qué una computadora sube de precio, por qué un celular está cada vez más caro, por qué la leche, la tortilla, todo es cada vez más caro. Este fenómeno de la inflación, si lo tuviéramos que explicar fácil, sería, en teoría la economía de un país sube cierto porcentaje cada año, a lo mejor un 2, a lo mejor un 3, a lo mejor un 5. Eso depende de cada país, obviamente. Entonces, en teoría, si tú tienes un crecimiento de la economía de un país de un 2%, significa que hay un 2% más de dinero que está en circulación en el país. O sea, en teoría, el PIB del país dice que todo el mundo es 2% más rico. Pero hay un pequeño problema, y es que significa que a lo mejor de ese 2% que creció el país, de ese 2%, supongamos, por poner una cifra, que si fueran
100 millones de dólares. Obviamente es mucho más, pero vamos a hacer una suposición. Que fueran 100 millones de dólares. A lo mejor de esos 100 millones de dólares, 30 millones son de Carlos Slim. ¿Sí me doy a entender? Muy probablemente un billonario o un trillonario ya posee de ese PIB una gran tajada. Por poner un ejemplo, en México, las 10 personas más ricas del mundo poseen el 9% del PIB del país. O sea, de todo lo que se produce en el país, solamente 10 güeyes les corresponde el 9%. Lo cual significa que el otro 91% que queda del país nos lo repartimos desigual el resto de las personas que están. O sea, es lo que está disponible para que nosotros lo ganemos. Lo cual significa que un rico, o en el caso de un billonario o un trillonario, entre más rico y más billonario sea, las cosas van a subir más de precio. Lo cual significa que el país es más rico, pero tú no eres más rico. Es más rico Carlos Slim, es más rico Salinas Pliego, es más rico Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Y ellos producen que haya una alza mayor de los precios de las cosas. Entonces, tú puedes trabajar un montón, pero tu sueldo no sube y tu dinero no aumenta, pero el precio de las cosas sí aumenta. Lo cual indica que hay una repartición desigual de la riqueza. Entonces no estás loco y no es que seas un huevón que no trabaja y que no gana lo suficiente y que no se esfuerza lo suficiente. Es que las condiciones en las que trabajamos todos son absolutamente desiguales y no tenemos todos las mismas oportunidades. El problema está en que muchas personas tienen una falsa ilusión de que son ricos o tienen una falsa ilusión de que son clase media. Sin embargo, no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque si tú necesitas sacar un crédito para comprar un celular, significa que no ganas lo suficiente para comprar un celular. Si tú necesitas sacar un crédito para pagar un auto, significa que no ganas lo suficiente para pagar un auto. Si tú tienes que tener un crédito para una casa y para pagar rentas carísimas en ciertos lugares, significa que no ganas lo suficiente. Entonces tienes una falsa idea de que eres clase media o que eres clase alta, porque las cosas que tienes no las tienes, las debes. En pocas palabras, las estás rentando o momentáneamente te las está prestando la empresa o el banco al que le pediste prestado. Tan es así que tú puedes llevar, si tú compraste un auto de 100,000 pesos y ya llevas pagados 90,000 y un día te quedas sin empleo y tú ya no puedes pagar, el banco al que le pediste el crédito te va a quitar el auto. No importa que tú ya hayas pagado el 90%, te lo va a quitar. Te va a quitar tanto el auto como te va a quitar los 90,000 pesos que tú ya pagaste. Ese es el gran negocio de los bancos, ese es el gran negocio de prácticamente cualquier empresa que te presta un crédito. El hecho de que tú no puedas pagarles. Si tú no les puedes pagar, ellos se quedan con todo. Se quedan con lo que te quita, el dinero que te prestaron, más lo que les pagaste, más el bien que te embargaron. Esa es la gran trampa del sistema capitalista. El hecho de que te hace creer con ilusiones que algún día vas a llegar a ser Jeff Bezos, de que algún día vas a llegar a ser Mark Zuckerberg y que algún día vas a llegar a ser rico o que vas a llegar a ser millonario. Para empezar, en este momento es más fácil que tú seas millonario a que llegues a ser Jeff Bezos. Porque Jeff Bezos no es millonario, es billonario. Lo que significa que estás 1,000 millones de veces abajo si tú tuvieras $1,000,000. Tú tienes $1,000,000, estás exageradamente lejos de Jeff Bezos. Entonces aquí nos damos cuenta que para empezar el sistema capitalista en el que vivimos se trata de eso, de explotar a la gente pobre, se trata de los ricos sean cada vez exageradamente más ricos y que la desigualdad sea cada vez mayor.
La mayoría de las personas cuando escuchan que hago esta crítica al capitalismo, lo primerito que me dicen es, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? Lo cual significa que tienes una idea bien polarizada de lo que es el capitalismo y de lo que es el socialismo y de lo que es el comunismo incluso, ¿no? O sea, en estos días pasados en los que Cuba estuvo teniendo grandes problemas por culpa de que su economía depende en gran medida del turismo y no hubo turismo por la pandemia, pues muchas personas empezaron a decir, esta es la muestra máxima de que el socialismo no sirve y esta es la muestra máxima de que vivimos en el paraíso porque nosotros no somos socialistas. Y entonces tú te pones a dar cuenta de que eso es tener como la visión súper limitada a no saber realmente cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque bueno, Cuba vive en una dictadura socialista desde hace muchos años, sí, es cierto, pero es una isla. Y es una isla que está bloqueada económicamente por Estados Unidos y que realmente no puede importar y exportar casi nada y que las empresas que tratan de comerciar con Cuba no les permiten hacerlo porque si no ya no pueden vender a Estados Unidos y hay demandas y un montón de leyes, etcétera. ¿Sí? Pero ese no es todo el problema. Si a ustedes les dicen, si tú fueras socialista te irías a vivir a Cuba, yo les respondería, si tú eres capitalista, ¿por qué no te vas a vivir a Haití? Haití es capitalista, porque son pobres. Digo, Costa de Marfil son pobres y son capitalistas. Digo, Honduras es capitalista y son pobres. Alegando yo con un cubano que vive en Miami, obviamente, el cuate decía, no, es que el capitalismo es lo máximo. Sí, porque vives en Estados Unidos. Porque vives en el país que oprime a los otros países y porque ahí sí tienes acceso a todo, pero tú no vives en México, donde muere un chingo de gente por culpa del narcotráfico. Tú no vives en México, donde nosotros tenemos pedos de violencia enorme para mantener el vicio de Estados Unidos. Es fácil criticar a los otros sistemas cuando tú vives en un país rico. Pero ¿qué pasa si vivieras en Honduras? ¿Qué pasa si vivieras en un país capitalista pero pobre? Cualquier país del África. Para eso tenemos que ver que agarrar Cuba y decir, el socialismo no funciona porque mira cómo están los cubanos, es lo equivalente a agarrar un vaso de agua del mar y decir, ¿ves? No hay vida en el mar. Solo porque en tu vaso no hay vida marina. Supongamos, no estamos hablando de bacterias ni nada, sino peces, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo agarro un país capitalista que está en una situación peor que la que Cuba, como cualquiera de los países africanos, y yo diría, ¿ves? El capitalismo no funciona. Ve la pobreza que hay. Tenemos que recordar que solo hay 5 países socialistas en el mundo. Sin embargo, hay 190 países más que son capitalistas, de los cuales menos del 10% es rico. Y todo el otro 90% es pobre. Entonces, no hay una relación real, al menos numérica, entre el capitalismo y el socialismo y la pobreza. Porque tenemos que recordar que pues sí, Cuba es socialista y es pobre, pero China también. Y es rica. Entonces, no hay como ver es muy sesgada, es muy polarizante ver un límite y el otro. Hay más países socialistas, o al menos socialdemócratas, como por ejemplo en el caso de los países escandinavos, de que estamos hablando de Suecia, de Dinamarca, etcétera. Son países socialistas, socialdemócratas, por si no lo sabían, lo cual significa que tienen un índice de desigualdad mucho menor. En algunos países, como por ejemplo Australia, que es un país bastante rico, el Estado posee incluso las casas en donde las personas no pueden comprar, al menos en algunos estados, hay estados independientes, en donde no puedes comprar una casa. En Australia las casas se rentan por 100 años al Estado.
O sea, no las compran, no le pertenecen a las personas, les pertenecen al Estado y el Estado le renta por 100 años una casa a alguien. Entonces, vemos que capitalismo y socialismo no son los únicos dos sistemas que hay, sino que hay muchos más. Un amigo, Daniel, me preguntaba o me decía que cuáles eran las limitantes del capitalismo. Me decía, ¿cuáles son los límites? El capitalismo está limitado por sí mismo y va a terminar muriendo algún día o terminar haciendo un genocidio masivo con un virus desconocido para disminuir el número de la población y mejorar así la disponibilidad de los recursos. Tenemos que pensar que el capitalismo dice que tienes que crecer de manera infinita, ¿sí? Porque eso es lo que permite. Las personas ricas son cada vez más ricas, porque tienen más negocios y tienen más entradas de dinero y lavan más, etcétera, ¿no? Pero se les olvida un pequeño detalle, que el planeta es una puta esfera y que no hay más desde esa esfera. Entonces por eso luego a veces tienes entes como Jeff Bezos que dice, ya se están acabando los recursos de mi esfera, tengo que ir a buscar a otra esfera, y entonces inventan los viajes espaciales para tratar de ir a chingarse los recursos de otros mundos, porque ya el de nuestro planeta ya no es suficiente para sostener a la población como está. Tenemos un número limitado de agua, de tierra, de luz, de electricidad, perdón, más bien de energía con la cual crear electricidad, etcétera. O sea, todo está limitado a nuestra pequeña esfera geoide irregular. Entre otras cosas, el capitalismo también se limita a que va a llegar un punto en donde la diferencia entre personas ricas y personas pobres sea tan abismal que ya va a ser imposible comprar lo que sea. El dinero ya no va a alcanzar. En algún punto tiene que surgir esto. Por eso se inventaron los créditos. Porque el crédito permite que el alza desmesurada de los precios pueda prestar dinero a las personas para que las personas compren aquello que antes sí podían comprar de contado. Si te vas atrás, unas generaciones, como en el caso de los boomers en los años 40, 50, 60, 70, tus papás, tus abuelos podían comprar un terreno y podrían comprar una casa con solo un empleo. Y a veces tenían incluso 4 o 5 hijos y podían comprar un terreno porque el dinero valía más. En algún punto esa inflación causada por los millonarios es tanta que las cosas tienen que subir de precio, subir de precio, subir de precio, y entonces tú ya no ganaste más, tu dinero no vale más. Tu dinero sigue valiendo lo mismo, pero los millonarios siguen siendo cada vez más millonarios. Entonces tú ya no puedes comprar las cosas y entonces tienes que endeudarte, adquirir deuda para poder comprar tu casa, tu terreno, tus cosas. En algún punto los millonarios tendrán tanto dinero, los billonarios y trillonarios tendrán tanto dinero que podrán comprar países enteros. Es más, Carlos Slim gana tanto dinero que él podría, él solo, producir la misma cantidad de dinero que Ecuador produce en un año. Así de rico, así de asquerosamente rico es Carlos Slim. Entonces, no se dejen apantallar con esos posts de Facebook de que la creación de empleos eliminará la pobreza, porque no es tan fácil como eso. No se dejen creer que simplemente Cuba está en la pobreza porque es socialista. Es cierto que vive en una dictadura, es cierto que esa dictadura está chingando mucho a su población, pero no es todo el panorama. Son muchas más cosas. Tampoco es tan fácil como que todo sea blancos y negros, buenos y malos, o que el pobre es pobre porque quiere. No, el pobre es pobre porque eso es lo que puede ser pobre. Hay muchas maneras de joderte la vida cuando eres pobre. Por ejemplo, las drogas. ¿Por qué una persona se droga? Una persona se droga porque no aguanta la miseria de vivir en un mundo tan desigual. Entonces necesita cosas como el alcohol, como el cigarro, como otras tantos tipos de drogas y distractores para soportar una vida tan culera como es trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas al día
para vivir en tu casa y ver Netflix 3 horas nada más y descansar 4 horas al día. Es una autoexplotación romantizada. Se romantiza al trabajo y al hecho de que vivas más trabajando y muy poco disfrutes de la vida. Es muy triste de que haya solamente 15 días de vacaciones al año mientras sigas trabajando los otros 300 y cacho, ¿no? Te la vives trabajando para mantener a los de arriba. Muchas gracias por este podcast. Un abrazo, denle like si les gusta en YouTube, de preferencia en el canal de Opinología Indeseable. Suscríbanse y compartan, que eso es lo que ayuda a crecer al canal. Un abrazo, hasta la próxima.